¿Cómo funciona nuestra estructura de carpetas? Si yo me doy la oportunidad de ver qué está cargando mi navegador en este momento, es este componente que tenemos acá, con estos elementos, el logo de Bit, el logo de React, un título, Bit más React, un botoncito de un contador, una URL y un mensajito que aparece en la parte de abajo, que es exactamente lo que estoy viendo acá. Como estoy trabajando con componentes funcionales, voy a mirar primero cuál es el orden de lo que hace mi página. Entonces, mi proyecto, ¿qué hace? Como es una single page application, acá en mi archivo HTML, él crea un div, el cual tiene un ID llamado root. Luego tiene un script que le dice que va a trabajar por modularización los archivos de JavaScript. Crean un primer archivo que se llama main.jsx. Este archivo lo que hace es traerse el React DOM de la librería propia de React. Luego lo que va a hacer es que con ese React DOM va a utilizar una función que se llama createRoot, y que lo que va a hacer esa función es habilitar el método render a lo que yo envíe en esta parte de acá, que en este caso pues va a ser mi primer componente llamado app. Los componentes que aparecen acá en mayúscula se reconocen porque siempre los creamos con la mayúscula inicial y van como si estuvieran haciendo las veces de una etiqueta. Entonces, en principio y para un proyecto básico inicial, lo que hacemos es que la función app, que es el componente, va a retornar y va a ser las veces de la fuente de entrada donde va a llegar todo el resto de nuestro contenido. Entonces, por ejemplo, yo voy a borrar esto, voy a dejar solamente mi etiqueta vacía, mejor conocida como fragment, y sobre esta voy a encapsular todo lo que vaya sucediendo. Entonces, ¿cuál va a ser mi estructura de carpetas inicialmente? Estas líneas no las necesito por ahora. Mi estructura de carpetas va a ser de la siguiente manera. Creé un archivo dentro de una carpeta dentro de la carpeta de src llamada components. Luego allí creé una carpeta llamada pages, que ahí es donde va a llegar home, va a llegar contact use, about use, los módulos que vayamos a querer tener nosotros van a llegar allí. Y todos los demás, pues simplemente lo que van a hacer es que se van a ir cargando directamente cuando lleguemos acá a app. Entonces creé otro componente aparte que lo llamé layout, que lo que va a hacer es que va a contener el resto de mi información. Entonces voy a hacer el ejemplo primero con layout para empezar a trabajar a partir de allí y para que ustedes se den cuenta un poco qué es lo que va a suceder. Entonces, dentro de la carpeta layout voy a crear un archivo que voy a llamar de la misma manera layout.jsx, y voy a trabajar con un tipo de componentes que van a tener la siguiente forma: React Arrow Function Component, es decir, un componente que se va a exportar y que va a ser de tipo, que va a trabajar de tipo, en este caso, como una función de flecha, pero lo que va a hacer es que se va a encargar de encapsular los demás componentes. Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. Entonces a este componente layout le voy a mandar una prop, se llama esto, una propiedad, la voy a enviar de la siguiente manera y la voy a llamar children. Children va a hacer referencia a todos los hijos que puedan llegar dentro de este componente. Entonces este componente que está encapsulado por este div, lo que voy a hacer acá es que le voy a enviar children. ¿Quién es children? En este caso, children va a hacer referencia a cualquier componente que pueda llegar y vaya a quedar encapsulado acá. ¿Para qué lo voy a colocar acá? Para que él me permita luego organizar la información de manera más sólida, como si fuera el contenedor principal de cada uno de los demás componentes. Luego, cuando lo hagamos completo o empecemos a mirar un ejercicio completo, va a quedar mucho más claro. Por lo pronto me interesa que lleguemos hasta acá. Entonces, ya teniendo children, ya tengo un componente completo que lo va a poder utilizar desde cualquier parte. Entonces, por ejemplo, dentro de mis páginas yo voy a crear una que voy a llamar home, y a este home le voy a crear un archivo llamado home también, home.jsx. Creo mi componente y acá es donde viene el juego. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como acabo de utilizar el layout, lo voy a importar. Recuerden que cuando exporto un componente de esta forma, debo trabajar en la importación con el mismo nombre que le haya colocado al componente. En este caso, import layout y donde lo estoy trayendo. Entonces
Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente. Mi home en el retorno, lo que va a hacer en primera parte es venir acá y encapsular todo lo que vaya llegando. Entonces, acá voy a llamar al layout. Y todo lo que yo quiera empezar a construir lo voy a colocar acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar acá un H1 en este momento que diga: hola, yo soy home. Yo soy home. Y listo, digamos que este es mi home. Entonces, como esta es mi página principal, ya es una primera página que yo tengo acá, que tiene un H1, entonces este lo voy a llamar en app, que es el que finalmente, esa línea de code, ese UCC lo puedo quitar por ahora, y acá voy a llamar a home. Entonces, importo home, miren, con el mismo nombre, y dentro de esta lo que voy a hacer es que voy a llamar ese componente. Entonces, acá ya cuento con un primer componente home. Si vengo a mi aplicación, miren que acá ya me está cargando: hola, yo soy home. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a hacer la construcción conforme vaya organizando los diferentes elementos, y a medida que vayan apareciendo ellos se van a ir articulando. Entonces, la primera parte es construir un header. Vamos a construir nuestro header de tal manera que podamos llegar a un resultado donde tengamos una especie de logotipo, un H1 donde vamos a mostrar el nombre y una barra de navegación, que eso va a ser lo que va a componer nuestro header.